Ya tendremos tiempo de analizarlo. Me voy al encuentro de Fernando Navajas, que es economista jefe de Fiel. Para mí, y no solamente para mí, que importa que sea para mí, pero para mí, uno de los hombres que más sabe del tema energético, no solamente en la Argentina, sino en el resto del mundo, me refiero a todo el aspecto regulatorio, técnico, etcétera. Y ya lo saludo. Fernando Enrique, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Enrique? Un gusto. ¿Me Un gu- escuchás bien? sí, perfecto, un gusto en saludarte y gracias por Igualmente. atendernos. Fernando, bueno, hay varios temas. Déjame, digamos, simplemente por el azar del tiempo, hace poquitos días, que era antes de ayer, si no recuerdo mal, ayer o antes de ayer, ya estoy medio mareado, surgieron los decretos que remarcan la regulación del sistema del sector eléctrico, que unifican los entes reguladores y que establecen, si bien falta mucho, me imagino, por lo que hay que reglamentar, cierta vuelta o el intento de volver a un mercado eléctrico que estuvo muy, un mercado eléctrico privado, me refiero, que estuvo muy distorsionado en todos estos años. Así que me gustaría primero que me des tu visión, un pantallazo, no sé cómo quieras llamarlo. Bueno, como vos decís bien, ayer salieron en el boletín oficial tres decretos, que son el 450, 451 y 452, que el 452 va a camino establece las condiciones para la creación del Ente Nacional de Regulación del Gas y la Electricidad. Antes teníamos el de electricidad que se pronunciaba ENRE, el de gas que se pronunciaba Enargas, y ahora este bicho nuevo se tiene que pronunciar no sé cómo, porque como está la R en medio de la G y la E, es R. Está Entonces, bien. si le hubieran puesto ente regulador a la electricidad y el gas, hubiera sido el ENERG. Claro, está Pero bien. bueno, Bueno, podemos el llamarlo ENREG, el del gas y la electricidad y es más fácil, gas y en electricidad. gas o algo así. Eso. La verdad que es un decreto prácticamente burocrático, Ujú. porque establece las condiciones para la creación del ente, que es un tema que varios economistas, eh, al menos yo desde hace bastante tiempo de la energía, veníamos diciendo que había que hacer. Es una suerte de ayornamiento que países a los cuales nosotros le hacíamos alguna mímica a comienzos de los 90 en materia del paradigma regulatorio, como por ejemplo Reino Unido, lo hizo hace bastante tiempo cuando fusionó Ofgas y Ofer para crear Ofgem, que es un excelente general. Yo visité Ofgem por una semana, hace ahora en septiembre van a ser 2 años. Son unas 1.100 personas que están localizadas entre Londres y Glasgow, porque tienen una oficina descentralizada. Eh, Más o menos entre los dos suman algo parecido a lo que tenemos nosotros, si la memoria no me falla, entre el ENRE y el ENARGAS, como 700 en el ENARGAS y 400 en el ENRE. Ellos son un mercado de más habitantes que la Argentina y bastante más denso y de mucho más volumen. Pero la Argentina es un país más grande, y el hecho de que tengamos más gente en el Enargas es porque el Enargas cumple algunas funciones que el ente de gas y de electricidad ya no cumple, como es el balanceo de la red de gas. Los dos balanceadores de las redes de gas y de electricidad, el nuestro se llama CAMESA a través en realidad en la parte contractual, pero está el despacho, están afuera del ENRE. El ENRE no hace nada de eso. Bueno, el Enargas hace cosas que, que en Inglaterra las hace una empresa, que es la empresa que maneja la transmisión de gas en una red que es mucho más mallada que la nuestra. Entonces, en ese sentido, los números no dan como para que vos digas, bueno, este, tenemos 3 veces más de personal, pero creo que algún tipo de ajuste va a ocurrir. ¿Te puedo interrumpir Eh, ahí un segundo, sí, Fernando? Para sí. aprender, simplemente para aprender, porque vos sos el que sabe. A priori yo hubiera pensado que
no sé si tenía mucho sentido la unificación, más allá de los temas burocráticos, digamos, de ahorrar gente, edificios, me imagino, ese tipo de cosas, porque vos me corregís, el caso argentino, el Energas tiene jurisdicción nacional, o sea, tiene regula la distribución de gas en todo el país, mientras que el ENRE está dedicado a regular Edenor y Edesur, que son dos empresas del AMBA, digamos, en donde yo hubiera pensado en el contexto de, no sé si llamarlo ideológico, al menos conceptual de este gobierno, de decir, bueno, escúcheme, si esto es del AMBA, ¿por qué no se lo transferimos a la capital federal y a la provincia de Buenos Aires, que se arreglen con un ente regulador propio, que se pongan de acuerdo en las dos en la jurisdicción y no tenemos que seguir regulando esto? Pero vos, sin embargo, me decís que los que saben de esta historia están de acuerdo con este camino. Por eso te pregunto. ¿Están de acuerdo? Claro, no, es cierto, el punto tuyo es tal cual. Nosotros somos unitarios en gas natural y federales en electricidad. Eh, es verdad que entre el ENRE más o menos maneja un área que representa el 40% de la actividad económica, el 40% de la población, de los usuarios, bla, bla, bla. O sea que hay un sesgo hacia una importancia grande dada por el AMPA, digamos, ¿no? Pero el punto no pasa por ahí. La idea de la unificación tiene que ver más que nada con la convergencia energética, con la transición y la convergencia energética. Es decir, hoy la sustituibilidad que existe entre los diferentes productos energéticos y sobre todo en lo que se refiere también a gas y en electricidad, porque gas tiene un suministro directo al sistema económico, imagínate a través de los hogares, las industrias, etcétera, pero una parte muy importante del gas va al sector eléctrico. Entonces, ahí hay una mezcla y además desde el punto de vista de los hogares, aquellos que son, yo te diría, el objeto prioritario de la regulación de redes, como son estas, están dirigidas a mirar aspectos de monopolio natural o de aquellas áreas en donde el sector público tiene que controlar. Y ahí que venga una cuenta de gas, que venga una cuenta de electricidad con distintos procedimientos, diferentes formas de hacer las revisiones tarifarias, como lo hemos observado hasta hace muy poco, diferentes tasas de descuento, de costos del capital. Digamos, allá lo que vos tenés es que la gente tiene una sola o una factura que le permite comparar mucho más claramente cuánto paga de los energéticos. Esto no implica que vos vayas a querer unificar combustibles líquidos, porque combustibles líquidos es otra historia porque es un mercado totalmente competitivo. Entonces, eso va por un lado, estas que son las redes, hay alguna lógica para la integración. Claro, es cierto también que está el punto que vos decís. Tiene que haber, en el caso de gas, vos tenés una coordinación de facto a nivel del territorio nacional, porque eso se maneja desde el Energas. Si bien ha sido objeto de planteamientos porque la presión por federalización en la Argentina existe en todos los ámbitos, ¿no? En el caso de electricidad te requiere alguna suerte de coordinación, sobre todo porque el mosaico en la parte eléctrica de la Argentina es alevoso. ¿Por qué es alevoso? ¿Por qué es tan fuerte? Porque lo que no es, el mercado eléctrico funciona como si fuera, vos tenés un sistema integrado por el cual hay generadores que generan sistema de transmisión, eso genera un precio de una energía que es entrada y metida a la red y sacada en cualquier otro lado, que vale más o menos lo mismo a lo largo del país, salvo algunos matices en términos de lo que eran antiguamente nodos. Pero el problema es que los precios que se paga de la electricidad en los distintos lugares de la Argentina vienen dados por otros costos, que son esencialmente los costos de distribución, en donde ahí tenés un mosaico organizativo, hay empresas públicas, hay concesiones, pero sobre todo también hay economías de escala diferentes, o sea, la densidad poblacional es muy importante. Antiguamente, en la época de la privatización, los costos
de Norte y de Sur eran un tercio de lo que son los costos en el interior, en sistemas que son provinciales, que son más caros, están expuestos a baja densidad, a condiciones climáticas adversas, diferentes, como son las condiciones más normales del clima húmedo de la zona metropolitana de Buenos Aires. Y eso genera ese mosaico. Sobre ese mosaico, encima, hay otro tema, que es la potestad de las provincias y los municipios por constitución provincial, claramente amparado en leyes, de ponerle impuestos, sobre todo a la electricidad. Y ahí la electricidad tiene una carga tributaria que es asombrosamente alta a lo largo del país. Va desde valores que son bajos, un poquito más que el IVA, imagínate. Todos pagan IVA. El que está en la Quiaca o el que está en Ushuaia o el que está acá. Pero a ese 21% se le puede agregar, o un 5% se le puede agregar cualquier cosa, que va hasta un 60% más. Es decir, y eso genera distorsiones en los precios, porque la Argentina tiene un sistema en la parte de electricidad que es bastante, yo soy bastante crítico. Vos tenés de un lado a la nación que otorga subsidios y paga los subsidios, que vienen dados ¿cómo? Vienen dados por precios más bajos en el mercado eléctrico mayorista, la parte donde se produce la electricidad. Y sobre esos subsidios que salen del bolsillo de la nación, vienen atrás las provincias y ponen impuestos. Entonces es un sistema en donde la nación paga subsidios y las provincias cobran impuestos. Claro. Y O es un sea, de sistema alguna manera la nación termina subsidiando el sistema impositivo de las provincias. tal cual, porque les deja, al ponerle precios más bajos, les deja espacio como para que vengan. Y eso es algo que se perdió en la discusión bajo el argumento bastante usado y exagerado de que, bueno, de que vos subsidiás porque acá tenés los precios más bajos son los de Buenos Aires, son más bajos porque son un tercio en materia de costos. Claro. Eso básicamente siempre ha sido así. Pero además está el tema ese impositivo. Entonces, es un tema este. Yo creo que la unificación da la sensación de que uno se pregunta cuando lee el decreto si el gobierno lo quiso hacer por una cuestión de el estilo de reordenamiento burocrático, si vos querés, estatal, como el que está ocurriendo en todos los entes hoy en día, o si lo quiso hacer con una visión distinta. Entonces ahí es donde viene la pregunta. Bueno, ¿cuál es el know-how? ¿Cuál es la doctrina? ¿Cómo, cómo me cambia a ver, vamos a decir esto. La Argentina antes de los 90 tenía una doctrina en el sector energético. En el año 90 cambió esa doctrina. Hoy, después vino el desastre del intervencionismo y el populismo y toda el control directo, donde se destruyeron los mercados mayoristas, se intervino, etcétera, etcétera. Hubo lo que yo llamo un desprecio, porque se despreció el mercado, se separó la demanda, se separó la oferta, se empezaron a fijar precios de un lado y del otro. Ahora estás volviendo a tratar de, como vos dijiste al comienzo, volver a las fuentes. Ahora, pasaron 30 años y en esos 30 años la tecnología cambió drásticamente. El sector energético dejó de ser un sector relativamente maduro, pausado, donde lo único innovador venía dado por las centrales de gas que estaban entrando en ese momento, el cual eso nos vino bien a nosotros, para transformarse en una especie de abanico de opciones tecnológicas, con los renovables, la nuclear, en donde ahora también nosotros estamos replanteando. Entonces la pregunta es, bueno, si vos tenés que 30 años después estás en medio de una transición energética que hace 30 años nadie la pensaba y hoy todo el mundo está ayornándose para eso. Más allá de que creas en más o en menos en las cuestiones del cambio climático. Si además están las cuestiones de lo que uno llama la crisis del costo de vida en general y del costo de la energía en particular en términos de los bolsillos. Bueno, ¿cuál es la doctrina sobre la cual vos vas a fundar un nuevo ENRE? Un nuevo ENREC, digamos. Sí. Y después de eso, ¿con qué recursos humanos lo vas a dotar? Porque hay un problema que la verdad nosotros no nos hemos dado cuenta. Pero yo diría que a nivel de lo que es el sector, el capital humano del sector energético en el sector público argentino,
estamos muchísimo peor que hace 30 años, al comienzo de la privatización, donde había mucha gente muy capaz en el sector público que venía del sector privado, también en el sector privado obviamente, pero donde los sueldos en el sector público podían llegar a ser tales que vos atrajeras gente. Yo no sé, ahora van a formar el Enregueste, ¿a quién van a traer lo que yo llamo patriotas? Para que vayan los Sí. patriotas a Ahora, trabajar. Fernando, o sea, bueno, ya entendí la postura eh, por la cual está bien la unificación, pero vos planteás una pregunta que no es menor, porque vos decís, si la unificación es simplemente porque me voy a ahorrar edificios, 100 personas, 200 o lo que fuera, bueno, está bien, siempre es mejor ahorrar que gastar de más, pero no cambia la historia. Ahora, vos lo marcás muy bien, bueno, pero ojo que ahora estamos en la unificación, se recomienda en otros lugares por un problema tecnológico, porque ahora gas y electricidad en algunos casos se sustituyen, en otros casos, bueno, pueden dar origen a otras a incorporación de otras tecnologías, y para eso hace falta otro tipo de regulación y otros reguladores, para llamarlo de alguna manera. Y vos me decís, mirá, ojo que eso por ahora no se vislumbra, digamos, ahora me meto yo solo, le puedo dar el beneficio de la duda, pero teniendo en cuenta lo que está pasando en el sector público argentino en términos de baja de salarios, desprofesionalización, que se van los mejores, me refiero a la estructura burocrática, ¿no es cierto? Ahí hay una duda importante, ¿no? Tal cual, tal cual. Es Sí. decir, no es que esto que esté diciendo yo sea una idea mía, yo estoy casi seguro, pero estoy casi seguro que lo tienen muy bien puesto en la cabeza Ujú, los funcionarios de alto nivel del sector energético en la Argentina. ujú, Este, pero la cuestión es esa, la cuestión es ahora tenés que empezar, vos pensás, tenés que unificar esos 700 de un lado, 400 del otro, que si vos pasaste por el sector público, ujú. como vos pasás, yo sé que vos pasaste, las reparticiones del sector público tienen su capital humano Ujú. que está formado por varios vintages, o sea, Sí, sí, tapas sí. No, y además, geológicas te de, diría de complementariamente, formación. son islas culturales, digamos, ¿no? Exacto, exacto, En donde vos juntás dos islas que estaban, claro, claro, digamos, diametralmente lejanas claro. y armás un continente nuevo, digamos, ¿no? Exacto. Ahora necesitas un liderazgo conceptual con mucha capacidad para ver cómo vas a unificar eso, cómo van a ser los training course, los cursos de entrenamiento y los ordenamientos del organigrama ese, qué onda, porque vos no te olvides además que el ente de la electricidad tiene otro costado, que el del gas no lo tiene. El gas se sustituye con los combustibles líquidos, pero la electricidad entra en sustitución con los combustibles líquidos fuertemente por la vía de los automóviles eléctricos. Claro. Entonces, todos los entes reguladores de electricidad del mundo tienen el tema de la sustitución con la parte eléctrica, de la parte vehicular muy importante. Nosotros también lo tuvimos en el gas, es cierto, el Energas avanzó en ese sentido, pero ahora se viene una ola muy diferente. Entonces, digo, Macana, necesitas ponerte las pilas porque es un desafío bastante importante y eso involucra muchísimas más tecnologías que las que había en la época en que nosotros empezábamos a mirar, vos o yo, mirar las privatizaciones de los 90, Ujú, donde la cosa era vos tenías la producción hidroeléctrica, todavía la tenés, no es desdeñable, que es alrededor de un ujú, 30% de la oferta eléctrica argentina, y tenías la producción de electricidad térmica, en donde ahí era combustibles líquidos que estaban siendo sustituidos por gas, después de lo que yo llamo la revolución del ingreso del gas ujú. al sector eléctrico y al sector gas y al de transporte, etcétera, etcétera. O sea que este, es un tema, yo te diría, bastante importante. El decreto 452 obviamente no tiene por qué decir nada de eso, porque Ujú. no tiene que ser un decreto a los efectos de decir, mirá, no, yo por lo menos tengo que tener el governance de esto. Yo lo que estoy haciendo es la gobernabilidad de este nuevo ente. Después el contenido se lo va a dar a quienes yo elija y yo ponga. Ujú. Al lado de, pero hay dos cosas. El 452 de ayer viene acompañado por el 450
que está dirigido al sector eléctrico y el 451 que está dirigido al sector de gas. ¿En qué sentido? El 450 involucra modificaciones a dos leyes críticas del sector eléctrico, que son la 15.336 de energía eléctrica. Es una ley de 1960, pero que fue acoplada en la época de las privatizaciones, en los 90, con la 24.065, que es la ley de electricidad que arma todo el aparato regulatorio. Pero entre las dos más o menos tenían armado el sector eléctrico, y lo que has hecho ahora es has hecho modificaciones a ambas leyes. Y después el decreto 451 hace lo propio con la ley 24.076, que es la de gas, que la ayorna también, o sea, la prepara. En ambos casos, en muchas dimensiones que antes no estaban, es decir, perfecciona un poquito más la cuestión de las exportaciones y cómo vos vas a tener en cuenta, pero sobre todo le da bastante más libertad. En ese sentido, ambas leyes son, yo me acuerdo en su momento pasaron por, 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 por el escritorio de varias personas. Yo en su momento, puedo decirlo sin ningún problema, lo charlé con Federico Sturzenegger cuando él estaba asesorando a Patricia Bullrich en las leyes. Me llamó porque quería hacer un ping-pong conmigo y con otros economistas de Fiel, Santiago y Daniel, con la cuestión de la parte eléctrica, la parte de regulatoria, la parte de gas. Y entonces han surgido cosas. Luego, cuando empieza este gobierno, viene Rodríguez Chirilo. Rodríguez Chirilo tenía un atributo que, además de ser muy bueno en la parte legal, porque era abogado, venía de estar fogueado 20 años en el sistema eléctrico español. Entonces, conocía la cuestión eléctrica a la perfección. Hoy tenemos una buena conducción, yo creo que a cargo de la Secretaría de Energía, tanto María del Carmen, que la conozco bastante, como González, que no lo conozco tanto, son buenos, pero de nuevo, vuelvo sobre las dos personas que están en los entes reguladores son dos patriotas. Imagínate, lo que yo digo, bueno, llegaron los patriotas, se hicieron cargo. Pero ahora hay que conseguir más patriotas, qué sé yo, no sé, habrá que... Te hago la van a última, tener que... te hago la última, Fernando, para liberarte. Esos dos decretos, sobre todo el de electricidad, tratan de, como vos marcaste recién, incorporarle nuevamente más libertad de mercado al mercado, valga la repetición, la redundancia, eléctrico. Con la posibilidad de comprar y vender entre generadores y distribuidores, etcétera, y con un plazo determinado de adaptación. ¿Ese es el camino que hay ahí en el mundo o también son 30 años después? No, hoy son 30 años después yendo a buscar el camino que hay en el mundo, con un mundo que está mucho más, bueno, en muchos aspectos, el mundo hoy no nos ayuda tanto como hace 30 años, Sí. pero la cosa era fácil, hace 30 años se había caído el muro, estaba una cosa de un lado, el otro del otro, pero ahora como que hay una especie más de discusión sobre cuáles son los caminos de los países, y ahí la organización del mercado eléctrico, que es la que a mí más me preocupa, está en un estado más fluido la cosa, por varias cosas. Renovables es una de ellas, pero también de cómo vos vas a resolver el problema de los costos del sistema y de la volatilidad del sistema. Si vos sos un país como Europa, importador de gas, o dependías del gas, y eso es caro y volátil, está sonado. La Argentina, ¿cuál es la gran ventaja que tiene? Que cuando yo fui al Ofgem a Inglaterra hace 2 años, me dijeron, listo, ustedes ya están, con esto zafan. Es que tenés una oferta elástica y barata de gas natural que te puede ayudar a que la volatilidad del sistema, si a eso le metes un buen contrato, un buen mercado de contratos, un buen mercado spot, y armás bien la cosa y dejás que los renovables vayan entrando, el problema, el problema está en que, de nuevo, desde el punto de vista, así como yo dije, de capital humano, cuando te vas al capital físico del sector eléctrico, en la parte, por ejemplo, eléctrica, es un compendio
de decisiones erróneas de los últimos 20 años, en donde se compraron, se tomaron, se hicieron contratos onerosos, así o allá. Cuando vos, desde el punto de vista económico, cuando vos lo ves, decís, ah, la flauta, y todo esto, ¿cómo lo voy a...? Y del otro lado, cosa que la Argentina tiene como caso único, es que al tener el 30% de la oferta pública en manos en la parte hidroeléctrica, un poquito más si vos le agregás la cuestión nuclear, tiene la posibilidad de, si lo maneja relativamente bien, cobrar algunas cuasi rentas para reorganizar el sistema. Por eso ahí va a ser crítico de cómo ellos vayan a dejar en las reglamentaciones de la privatización de las hidroeléctricas y de la parte nuclear, que es básicamente NASA, cómo ellos van a dejar operar ese lugar. Yo tengo el temor, pero puede ser un temor demasiado aprensivo, de que el afán de dar libertad a condiciones de privatización te haga perder ventajas que vos tendrías para armar una mejor arquitectura del mercado eléctrico. Es decir, y ya noté yo en la ley, el decreto 450, en la reforma de la ley de las leyes, es que sacaron a NASA de una de las condiciones del artículo 37 de la ley 24065, la sacaron aparte, a NASA le hicieron un lugarcito aparte. Da la sensación de que la quieren privatizar y la van a dejar salir a vender energía eléctrica o cualquier otro, digamos, ¿no? Ahí hay un tema ahí, por eso cuando venga el equipo este nuevo de los entes, etcétera, esperemos que vengan con ideas avanzadas, ¿no? Fernando, como siempre, muy amable, aprendí como pretendí hacerlo, así que te agradezco mucho estos minutos. Te mando un abrazo grande. Un gran abrazo para vos. Chao, chao. Fernando Navajas, economista jefe de Fiel, bueno, ya vieron que sabe, de esto sabe. Y bueno, queríamos empezar a ver el pantallazo de energía eléctrica, gas, etcétera, porque estos decretos que salieron ayer, bueno, empiezan a marcar este camino en un sector que, bueno, tiene, como decía Fernando recién, tantos años de desastre acumulado